Noche de oro ahorita del máster, ¿no? Hola a todos, me complace presentar nuestro trabajo final, el cual representa la culminación de nuestra formación en el Máster Internacional en BIM Management con un enfoque en General Civil y GIS. Nuestro grupo BIM Partners, conformado por Laura Fernández, David Muñoz, Pedro Choza, Xavier Martín, Daniel Chávez y Max Camarero. En el TFM desarrollamos la simulación de un proyecto real, abarcando todas sus etapas. A lo largo del proceso, estructuramos, gestionamos y optimizamos los flujos de trabajo, garantizando así eficiencia y coordinación. Además, aprovechamos el potencial del estándar IFC para la gestión avanzada de la información, mejorando la interoperabilidad y la trazabilidad del proyecto. Buenas tardes, soy Pedro Choza y voy a hablar de la estrategia y metodología seguida. Nos hemos basado en la metodología Scrum, haciendo uso de la plataforma Trello para el seguimiento de las diferentes tareas y lo hemos complementado además con el seguimiento de los sprints mediante reuniones semanales en Google Meet. Hemos usado Dalux como CD con el cliente y OneDrive como CD para trabajos internos. Respecto al web, desde el primer momento tuvimos claro que queríamos generar un documento sólido que diera respuesta a los requisitos del cliente, desde el primer diseño hasta el mantenimiento de los activos. En él hemos incluido 11 disciplinas para los diferentes entregables. Durante el desarrollo de los trabajos hicimos 7 revisiones y modificaciones del web y en él indicamos, entre otras cosas, que en cuanto a la nomenclatura de archivos, decidimos basarnos en el sistema propuesto en la Building Smart y en la ISO 19650, o también especificamos que el sistema de clasificación adoptado ha sido la RC Class, publicada en 2024 para la red de carreteras del Estado en España. Para gestionar todos los entregables, hicimos un gran esfuerzo inicial generando un MIDP con una estructura de filtros por fase, bloques, disciplinas o tipo de archivo, de manera que nos facilitó el seguimiento y supervisión de la calidad de los entregables. En total hemos generado 352 entregables, incluyendo todos los diferentes archivos de cada uno de los bloques. Y ahora a continuación mis compañeros van a describir las diferentes fases del proyecto que hemos realizado. Para la generación de nuestro modelo de terreno, hemos utilizado QGIS partiendo de la fuente de datos del Centro Nacional de Información Geográfica que publica, ¿no? Analizamos, filtramos y unimos datos con el uso de QGIS, tomando en cuenta solo información necesaria del proyecto. La nube de puntos aún contenía datos que se depuraron. Simplificaron con Recap, el cual eliminó casi el 96% de la información, dando como producto final una nube de puntos simplificada y con mayor facilidad para la triangulación para Civil 3D posteriormente. Hola, buenas tardes, soy Max Camarero. En cuanto al diseño, nuestra prioridad fue modelar el trazado principal de la autovía, ya que esto podía suponer un cuello de botella para las demás disciplinas. En esta fase usamos Civil 3D y para poder intervenir todos los miembros del equipo de forma coordinada, creamos una nomenclatura específica y usamos los shortcuts de Civil 3D para trabajar de forma dinámica, ya que los cambios en el dibujo de origen se reflejaban de forma automática en los demás dibujos. A pesar de las ventajas, la implementación de los shortcuts con OneDrive fue un desafío, ya que al estar vinculada a la cuenta compartida, en algunas ocasiones dependíamos del administrador. En las disciplinas de movimiento de tierras y firmes, dadas algunas dificultades que nos encontramos en el modelado de información y la interoperabilidad con otros softwares, optamos por convertir la obra lineal a sólidos, alimentar los sólidos con el set de propiedades acordados en el BEP y lo exportamos a IFC 2.3. Hola, buenas tardes. Soy David Muñoz. El drenaje longitudinal se modeló en Civil 3D. Aplicamos tanto fórmulas como reglas hidráulicas para dimensionar tanto cunetas como colectores situados bajo la mediana y el pie del talud. No solo modelamos geométricamente, sino que ya incorporamos property sets directamente desde el software y esto pues, bueno, nos permitió asociar algunos parámetros necesarios desde la fase de diseño. El drenaje lo coordinamos con otras disciplinas y finalmente se exportó a IFC 4. Para el drenaje transversal tomamos dos caminos diferentes, ya que trabajamos con Revit y con Civil 3D y en total modelamos 8 obras de drenaje transversal con cajones de 2 por 2 metros. Cada una de estas ODTs se clasificaron tanto por eje como por punto kilométrico, lo cual nos facilitó la gestión de los datos. Estas estructuras además se coordinaron con trazado y con el terreno para poder evitar colisiones y se asignaron los property sets orientados a las siguientes fases. Finalmente también exportamos en formato IFC 4.
Aparte, también modelamos dentro del drenaje una red de saneamientos. Este sistema de alcantarillado se desarrolló durante la fase de diseño de la vía de servicio empleando el software Civil 3D. Modelamos una red de tuberías y pozos de saneamiento donde definimos el recorrido de la red y coordinamos el trazado con el entorno urbano y con el resto de disciplinas. Además, desde esta fase incorporamos Property Sets en el modelo IFC para preparar la información que luego utilizaríamos en las siguientes fases. También se exportó en el formato IFC 4. El diseño de la vía de servicio lo hemos realizado en Istram y para ello hemos diseñado los viales de organización de un polígono industrial al que se accede mediante una glorieta conectada a la prolongación de uno de los ejes modelados en Civil 3D, en concreto el eje 9. Los viales del interior de la organización cuentan con carriles de doble sentido y franjas de aparcamiento en línea. El diseño en Istram ha dado lugar a 4 IFCs de las disciplinas de movimiento de tierra, obras viarias, drenaje y señalización. Estos IFCs han sido exportados en formato 2x3 por razones de operatividad con otros programas como por ejemplo Synchro. Y por último, indicar que la asignación de Property Sets se ha realizado dentro del propio software. Buenas tardes, soy Xavier Martín. En el proyecto de la carretera se han diseñado 4 estructuras que se han modelado en Revit mediante un archivo central. Se ha utilizado un archivo de parámetros compartidos y se han asignado los valores desde el software nativo. Destacamos el viaducto sobre el Duero, de 540 metros de longitud, con su puente arco para salvar una luz de 160 metros, evitando tener que colocar pilas en el cauce del río. Hemos modelado las protecciones de la señalización como mejora en relación a los requisitos del EIR. Para ello, a partir del trazado de Civil 3D, hemos clonado las obras lineales en Istram mediante la interoperabilidad que nos ofrece el formato XML. Los pretiles y barreras de hormigón se han modelado en Revit. Vale, hola, soy Laura Fernández y desarrollé la parte de ferrocarril. Tanto la plataforma como el material rodante y los 4 puentes se modelaron con OpenRail utilizando diferentes secciones y se ha utilizado Revit cuando había una necesidad puntual de construcción de muros. Los PSETs de la fase de diseño que incluían localización, geometría, materiales, etcétera, se añadieron al modelo desde el propio archivo nativo y luego se exportó a IFC 4.0. Con eso terminamos el bloque de diseño y pasamos al bloque de construcción. Para la generación del 4D se decidió trabajar una primera fase de manera individual en diferentes proyectos Syncro que finalmente se importaron en un solo programa que permitía la sincronización con todos ellos. Y de esta manera se dio coherencia y lógica a la secuencia del proyecto completo. Los archivos que Syncro pudo utilizar como input fueron 2.3 y nativos, ya que no podía interoperar con formatos 4.0 ni 4.3. Se generó un nuevo PSET 4D para añadir la información al modelo desde las fechas de construcción, como no se podía hacer alimentar el IFC desde Syncro, no al menos de forma directa, esto se hizo utilizando un mapeado con Excel. Para la generación del 5D se utilizó Presto y las herramientas CostIFC y OpenIFC. Y de igual manera que con Syncro, se trabajó inicialmente de manera individual y luego se refundió en un solo archivo Presto para dar coherencia al presupuesto general del proyecto. Hubo problemas, como el resto del resto de equipos, se ha mencionado anteriormente, de lectura de algunos parámetros, sobre todo de las IFT class, así que muchas veces tuvo que sacar la información directamente del modelo, ¿vale? Vamos casi de manera manual. Doy paso a Max, me parece. Sí. Ya en la fase de operación y mantenimiento hemos dotado los objetos de los IFCs de un set de propiedades que han permitido transmitir aquella información recogida en la fase de obra y que debe ser útil para la gestión del activo, tal como el fabricante, el instalador, la garantía o la fecha de instalación, entre otros. Para dar respuesta a los requisitos en cuanto a los entregables COBIE, se ha hecho un ajuste mediante Blender Bonsai de los stakeholders en los IFCs. En las pruebas de exportación a COBIE no obtuvimos los resultados esperados
y por ese motivo decidimos crear una app propia que nos permite hacer un mapeado de los atributos y propiedades IFC hacia los campos COBIE. Cargando un IFC nos devuelve un COBIE en el que todas las propiedades de los objetos IFC se transmiten sin pérdida de información. Bueno, y ahora ya como resultado tenemos un modelo, opinamos, muy robusto y de gran calidad, que nos permite gestionar de forma digital toda la información relevante del proyecto a lo largo de su ciclo de vida. Los modelos contienen más de 6.000 objetos a los que hemos asignado un total de 45 propiedades agrupadas en 8 property sets. Además de toda la información asociada en cada uno de los objetos que componen este modelo, hemos añadido un eje con enlaces directos al CDE, de manera que tenemos toda la información con un solo clic, donde podemos visualizar datos como, por ejemplo, el BEP, la MIDP o datos de un propio fabricante. Y nada, queríamos daros las gracias a todos por vuestra atención, sobre todo después de las 2 sesiones de TFMs. Para nosotros ha sido un año intenso, pero estamos satisfechos con nuestro trabajo y bueno, y creemos que ha merecido la pena. Muchas gracias a todos.